vamos a iniciar desde ahí, ¿no? Estábamos platicando acerca de las biomoléculas y su importancia dentro de la naturaleza, sobre todo sobre lo del funcionamiento de los organismos, ¿no? Decíamos que era sumamente importante el funcionamiento de los seres vivos y era dependiente de las famosas biomoléculas. Habíamos dicho que las biomoléculas más importantes en los seres vivos eran el agua, los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y que somos base agua, ¿sí? Y como somos base agua, pues entonces todas las funciones biológicas tienen que estar sustentadas por las propiedades físico-químicas del agua. Ya estábamos hablando de las características generales en la clase pasada, ¿sí? Cuáles eran las más importantes, cuáles eran las más destacadas con respecto a la biomolécula del agua. Cabe mencionar que la biomolécula del agua es la única biomolécula que se dice que es inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que sus componentes no van a tener carbono. Si se fijan, pues el agua prácticamente está hecha de hidrógeno y oxígeno. Entonces, al tener estas características, se dice que esta es la única molécula inorgánica. Bien, estábamos platicando de esto, ¿no? Que había varios tipos de agua. Estaba el agua circulante, está el agua de imbibición y el agua combinada, ¿sí? Aquí es circulante. El agua circulante, pues prácticamente es el agua que está circulando en todos los órganos y en todo el organismo, inclusive entre las células. El agua de imbibición es el agua que está dentro de las células y el agua combinada o metabólica es el agua que sale de los procesos metabólicos, ¿sí? Si pusiéramos aquí flechas, saldría de aquí esta agua. Y decíamos que era sumamente importante porque pues, nos ayudaba a la fábrica de hormonas, regulaba la temperatura, nos protegía de impactos, sobre todo en el cerebro y en la médula espinal, convertía los alimentos o los permitía que los pudiéramos digerir, ya que formaba un líquido que pasaba a través del intestino delgado. También tenía funciones de liberar pequeñas concentraciones de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Decíamos que el agua era el mayor componente de todas nuestras partes del cuerpo y funcionaba como lubricante en las articulaciones. También mencionamos que el agua pues, es utilizada para eliminar los residuos que están dentro de nuestro cuerpo y el agua es un medio de crecimiento celular. Forma mucosas y la saliva necesaria para los procesos de digestión. Todas estas cosas son las pues prácticamente funciones que realiza el agua dentro de nuestro cuerpo y nos permite tener una función fisiológica. Esta es la parte fisiológica, ¿sí? Creo que todo eso ya los había platicado. Bien, entonces es muy importante que entendamos esto, que son las propiedades físico-químicas, ¿sí? Las propiedades físico-químicas del agua se centran primordialmente en pues prácticamente 8 puntos. El primero de ellos es la polaridad. La polaridad es muy importante que la comprendamos porque nos va a representar literalmente la parte reactiva de la molécula del agua. Si tú te imaginas al agua, vamos a poner acá una pizarra para explicarles lo de la polaridad. Ahorita le regreso a la diapositiva, no se preocupen. Entonces, ¿qué es la polaridad? Bueno, la polaridad de la molécula del agua está definida por sus cargas. Fíjense bien, aquí el oxígeno está compartiendo pares de electrones con los hidrógenos. Vamos a poner por aquí los hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno en su última capa? 6. Muy bien, 6. 1, 2, vamos a poner aquí 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno en su última capa? 1. 1. Bien, 1, ahí está. Entonces,
Esta estructura literalmente está uniéndose en esta sección. Cambio el color, que ni se ve bien. Estos son enlaces covalentes. Estos son enlaces covalentes. Este también. Saqué la lengua y lamí el cubrebocas. El que quería dibujar así. Ahí está. ¿Se fijan? En realidad esto es igual a esto que ustedes observan en la molécula del agua. Soy el chico de los plumones. Ahí está. Es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién tiene más electrones? El oxígeno. Entonces el oxígeno dice, oye, yo tengo más poder adquisitivo. ¿Qué te parece si hacemos una sociedad y tú me prestas tu electrón que está aquí en azul para tener más poder adquisitivo y somos una empresa? Y el hidrógeno dice, bueno, está bien. Pero como se lo quita, y este es muy buena gente, dice, va, te lo presto. Se dice que este forma una carga positiva. Este también se lo presta y dice, pues es buena gente. Forma una carga positiva. Y el oxígeno, como se está llevando los electrones, este se vuelve negativo. Y eso es lo que ves en las fórmulas cuando ves que el oxígeno en la parte de arriba es negativo y en la parte de los hidrógenos es positivo. A esto se le llama polaridad. Está formando pseudocargas, así se ponen, positivas y pseudocargas negativas. ¿Por qué? Porque en ratos el hidrógeno dice, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. Y este se vuelve a ser negativo. Ya me arrepentí, ya no quiero prestártelos, mejor regrésamelo. Y este se hace positivo. Y luego dice, no te creas, mejor si te los presto. Y vuelve a hacerse negativo y estos vuelven a hacerse positivos. A eso se le llama momento dipolar, al estar cambiando de cargas. Esto es la polaridad. ¿Y qué implicación tiene? Pues que el formar cargas positivas y negativas puede hacer que las moléculas se combinen mejor, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una solución biológica de sangre, por ejemplo, ¿qué es la sangre? Bueno, pues la sangre va a ser agua, va a ser hierro, el hierro es positivo, de hecho es 2 más. Vas a tener sales como el cloruro de sodio. ¿Qué más tendrá la sangre? Bueno, con eso que tenga la sangre. Entonces, las cargas del agua hacen que se forme el líquido sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que este tiene cargas negativas aquí y este tiene cargas positivas. Entonces, las cargas positivas del hierro se unen a este. Y las cargas, acuérdense que este es positivo y este es negativo. Las cargas negativas del cloro se unen a este. Las cargas del sodio se unen al oxígeno. Acuerden que hay muchas moléculas de agua, no nada más hay una. Entonces, como hay muchas moléculas de agua con estas propiedades, la polaridad permite que se puedan disolver las cosas. A este fenómeno de utilizar la polaridad para poder aceptar sustancias dentro se le llama solubilidad, y eso lo vieron en química. Solubilidad. Esa es la solubilidad. Está representada por la polaridad de una sustancia. Entonces, cuando yo te digo que una sustancia es polar, te estoy diciendo que tiene la capacidad de disolver cosas. ¿Sí? Entonces, ¿el alcohol, el aceite es polar? No. Tiene muy pocas posibilidades de disolver cosas. ¿El alcohol es polar? Ligeramente. ¿Sí? ¿El acetona es polar? Ligeramente. Entonces, la sustancia en el planeta Tierra que tiene mejor polaridad es el agua. Por eso se dice que es el disolvente universal. Por estas propiedades que estamos viendo aquí en la pizarra. Entonces la molécula del agua siempre la van a ver así, girando con sus cargas, y esto permite lo que les acabo de mencionar,
que si hay elementos como hierro 2 más, que si hay elementos como sodio positivo, que si hay elementos como cloro, que si hay elementos como magnesio, más potasio, ¿sí? Todo esto son sales que están en un medio acuoso como la sangre. Entonces esto permite que, dependiendo de la carga, haya interacción y se mantengan aquí, en esta solución. Esa es la propiedad del agua que nos permite, pues, prácticamente desarrollar los procesos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene la orina? La orina que eliminamos de nuestros puercos. Sales, ¿no? Son puras sales, glucosa. Por ejemplo, nosotros somos a base de glucosa. La glucosa también tiene cargas. ¿Se acuerdan de la fórmula de la glucosa? Lo vamos a ver más adelante, pero no tiene nada de malo que me adelante un poquito. Quiero que vean la fórmula de la glucosa para que vean por qué el agua también tiene mucha implicación en nuestros procesos. Sí, no era fórmula química. CHO. Ajá. De hecho, sí, es 6 carbonos, HO, son H12 y O6. Tú como me la dijiste es la condensada. Tú me dijiste esta. Mira. Esa es la fórmula desarrollada. Y la fórmula condensada es C6HO12,6. Esa es la que tú me dijiste. CHO. Vean que tiene aquí. Tiene grupos hidroxilo. Esta es la molécula de glucosa. Recuerden que la molécula de glucosa se va a encontrar en los alimentos, que son prácticamente lo que nosotros consumimos. ¿Qué características tiene? Todos estos grupos funcionales que voy a poner en rojo se llaman grupos hidroxilo. Todos estos grupos hidroxilo tienen cargas negativas y eso hace que la molécula de la glucosa sea hidrosoluble, es decir, que se pueda disolver en el agua. ¿Nosotros de qué estamos hechos? Pues de carbohidratos. Todos los alimentos tienen carbohidratos que requerimos para prácticamente sobrevivir. Esto va en una manzana. La manzana se digiere, se vuelve líquida y termina siendo absorbida por el intestino delgado, que pasa a sangre, pero se puede gracias a las moléculas de agua. Profe, por ejemplo, ¿qué no se supone que la de alimentos es diferente? Porque a mí me la enseñaron que era glucosa y luego estaba la de fructuosa, que era la de los alimentos. Es que la fructosa es haz de cuenta que son dos. Hay unos tipos de carbohidratos que se llaman disacáridos. Los disacáridos están hechos por glucosa y déjame acuerdo el otro. ¿Cuál es? Que tiene una fórmula. O sea, si está bien lo que estás diciendo. Pásale. La fructosa. Pero son dos disacáridos. Es la unión de... Espérame. Es que tiene que ser disacárido. No, entonces es la sacarosa. Sacarosa. La sacarosa es fructosa y glucosa. Exactamente. Cuando tú te comes una manzana, en esta manzana hay varios tipos de carbohidratos, ¿sí? Pueden ser, sobre todo, disacáridos. Los disacáridos, como acabas de ver, es la fructosa y la glucosa. Están unidos por un enlace glucosídico. Cuando tú llegas al estómago, el ácido clorhídrico rompe esto y tienes dos unidades monoméricas, que son la glucosa y la fructosa. Generalmente la que se consume en el intestino es esta, la glucosa. Aunque las frutas tienen mucha fructosa. La única diferencia es que la fructosa tiene un grupo funcional del otro lado, ¿sí? Es la única diferencia. O sea, literalmente es la misma fórmula C6H12O6, pero uno de los grupos hidroxilo está al revés. De hecho, esta es fructosa. Si te fijas dónde tiene el grupo H, y acá lo tiene de este lado. Entonces, si te fijas, OH, ¿sí? Nada más es invertirlos como una forma de espejo. Aquí nos está indicando que se va a hacer cíclica. Entonces,
esa es la diferencia entre glucosa y fructosa. Por eso es que me decías esto. Pero todas son hidrosolubles. Inclusive la que tú me estás diciendo es hidrosoluble porque tiene grupos hidroxilos con cargas negativas. ¿Y estas cargas negativas dónde se van a unir? A los hidrógenos de la molécula de agua. Ahí está. Aquí. Todos estos tienen afinidad por esto y por eso sí sé que es hidrosoluble. ¿Ok? Vas a estar como en misa. Sí. No, acá hay otra, mira. No, déjala volteo. No se muevan. Listo. ¿Me dan chance de pasar a su compañero? Entonces, pues prácticamente, si hubiese aquí también glucosa, C6H12O6, pues tendríamos la posibilidad de disolverla. Entonces, literalmente, por eso es que el agua es el componente principal de todos los seres vivos. Pueden disolver todo esto, ¿ok? Esto está dado por el fenómeno de la polaridad. Vamos a subrayarlo, que ya lo vimos. Ahora, no conforme con esto, hay otra propiedad química que nos permite, pues prácticamente, que el agua sea el vehículo primordial de la vida. Entonces ya dijimos que el hecho de que sea disolvente universal gracias a la polaridad nos permite esto. ¿Qué más podemos hablar? Hablemos ahora de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno también convierten a la molécula de agua en una molécula capaz, pues prácticamente de contener elementos nutritivos para un ser vivo. ¿Por qué? Porque forma redes, ¿sí? Vamos a... ¿Quién está cerca del conector? No seas malito, ¿me la conectas? O el quien pueda. Nomás no te electrocutes. Ya, gracias. Vamos a explicar lo que es los puentes de hidrógeno. ¿Conocen para empezar las interacciones electrostáticas o conocidas también como fuerzas de Van der Waals? Padre santo, eso es de química, ¿sí? No se asusten. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas que se dan por las cargas, ¿sí? Yo les acabo de explicar que la molécula de agua tiene cargas positivas y negativas, ¿sí? Entonces, resulta que hay una propiedad en las moléculas que cuando se forman cargas o pseudocargas como estas, vean, positivas y negativas se atraen. Vamos a copiar esta imagen y la llevamos a la pizarra para irlo explicando. Vean, dice fuerzas de Van der Waals. Vamos a poner esto para acá. Vamos a mandar la pizarra para allá. Fuerzas de Van der Waals, dipolos inducidos causados por fluctuaciones de cargas. Eso se escucha bien feo, pero no es otra cosa que imanes. Quiero que observen las pseudocargas que se forman en estas moléculas. Vamos a darle inclusive un zoom para verlas mejor. Vean las cargas que se están formando aquí. Son cargas positivas y negativas. Vean. ¿Se acuerdan que les dije que la molécula del agua, la voy a dibujar por acá arriba, tiene una carga negativa y tiene una carga positiva? Y les dije que estas cargas eran pseudocargas porque los electrones del oxígeno están jalando al electrón del hidrógeno. Y hay momentos que dicen, no, ¿sabes qué? Ya mejor regrésamelo, no seas mala onda. Y el oxígeno dice, no, es mío. Y entonces, como perdió su electrón, este se volvió positivo. Y como este está ganando electrones, se vuelve negativo. Esas son formaciones de pseudocargas. Entonces, ¿qué pasaría si hubiese acá otra molécula de oxígeno? Es decir, con agua, prácticamente.
¿qué creen que pasaría? Pues pasaría que este se va a sentir atraído por la carga negativa de este. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, si hay muchas moléculas de agua, todas se sienten atraídas por todas. Y a eso se le llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Es un puente de hidrógeno porque está interaccionando un hidrógeno con una carga negativa del oxígeno. Por eso se llama, y forman parte de las famosas fuerzas de Van der Waals de interacciones electrostáticas. Entonces, el agua interacciona con otras cosas que son iones, sales, y aparte interacciona con ella misma. Esto logra pues prácticamente una atracción muy importante, que es mantener al cuerpo unido. ¿Me permites agradecerle? Entonces esto va a permitir que el cuerpo esté unido, ¿sí? Esto. Las atracciones de Van der Waals son literalmente las fuerzas más importantes dentro de los seres vivos. ¿Por qué creen que nosotros no nos desmoronamos, por decirlo así? Porque no estamos unidos por enlaces covalentes como tal, estamos unidos por atracciones. El agua que está en nuestros cuerpos está manteniendo todas las sustancias en su lugar. Son atracciones químicas, son puras atracciones positivas y negativas. O sea, literalmente somos una moleculota de química, ¿sí? Porque estas fuerzas están permitiendo esto. Obviamente esto ayuda a la disociación de sales, a la solubilidad, pero también ayuda a mantener prácticamente la estabilidad, ¿sí? Por eso la molécula del agua se podría decir que siempre está semiunida, es en el estado líquido. Estas son las fuerzas que mantienen el estado líquido de la molécula del agua. Suponiendo que cada una de estas son moléculas de agua, hay espacios entre ellas, pero también les permite girar. Y eso permite el movimiento y la fluidez del agua, convirtiéndola en el vehículo primordial, principal y más importante de los seres vivos, por las cargas. Por eso muchos científicos argumentan y dicen, no es posible la vida sin la molécula del agua. Están prácticamente convencidos. Ya vimos la deformación de puentes de hidrógeno. Dejen ver si encuentro una imagen para que vean cómo son los puentes de hidrógeno observados desde el punto de vista químico. Puentes de hidrógeno del agua. Así se hacen, miren. Enlace covalente polar. Ahí está. Este es el que nos representa más prácticamente a nuestra explicación de las fuerzas de Van der Waals. Así es como se vería la molécula. No la dejo copiar porque es de Khan Academy. Uy, perdón pues. A ver, ahí está. Así es como se vería un puente de hidrógeno. Vean la molécula de agua. Está interaccionando con sus pseudocargas que les acabo de mencionar entre ellas, ¿sí? Esta con esta, esta con esta. Y aquí adentro vamos a encontrar sodios, potasios, también compitiendo con estas atracciones. Entonces esta red pues prácticamente atrapa todos los compuestos y les permite mantenerse dentro de nuestro cuerpo, por decirlo así. Solubilizar todo. Por eso la química explica perfectamente estas cuestiones del agua. Disociación. La disociación también tiene mucho que ver con el potencial de hidrógeno. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo se disocia la molécula del agua? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las formas o las formas de disociación del agua? ¿Alguna idea? Tiene que ver con el pH. Acuérdense. ¿Cuáles serán? Más o menos. ¿Qué determina qué tan ácido